¿Cómo están? Hoy vamos a ver lo que será entonces América Latina en el siglo XX. Ya la clase pasada habíamos visto el siglo XXI, todo el proceso del caudillismo, eh, la debilidad y fragilidad continental respecto a las potencias extranjeras y cómo se fueron consolidando ciertos ejercicios de poder en América Latina. Ahora en el siglo XX, pues vamos a ver cómo entra América Latina en nuevos procesos. Para empezar, en este siglo América Latina va a empezar a vivir varias transformaciones. En general, va a experimentarse una expansión de la ciudadanía política, producto de esos mismos movimientos políticos de masa que empezaron a gestarse en el siglo pasado. También van a consolidarse los modelos económicos basados en la exportación de materias primas. América Latina, no solamente desde el siglo XIX, sino que también el siglo XX va a ser un exportador de materias primas. Recuerden que esto nos va a venir de nuestra herencia española, donde la monoproducción fue uno de los elementos del control económico que ejerció la metrópoli sobre sus colonias. Y esto va a perdurar. Y superarlo va a ser un reto que va a tener que enfrentar América Latina en el siglo XX. Pero además, así como vamos a ser exportadores de materias primas, vamos a ser grandes importadores de manufacturas. Eh, la cuestión va a estar en que América Latina no va a ser ajena a a los cambios globales que se están dando en esta época. Y el crack del 29 va a sacudir duramente también América Latina. La razón es porque va a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las economías que están basadas en la monoproducción. Esto va a generar en América Latina, en los países latinoamericanos, una necesidad de reestructurar la economía y entonces van a surgir modelos de lo que sería la sustitución de importaciones y tratar de generar el desarrollo de la industria. Va a haber países que van a tener, digamos, la carrera industrial un poco más avanzada que otros, pero en general, todo este proceso que va a surgir que va a empezar a vivir América Latina, va a generar un fenómeno común en todo el hemisferio, y es que va a existir un desplazamiento de la población del campo a la ciudad. Sin embargo, este desplazamiento, y digo que es un fenómeno porque no es, digamos, en el mundo no ha sido ajeno este desplazamiento, pero la característica que va a tener América Latina es que en América Latina se van a concentrar grandes cantidades de la población en unos pequeños ciudades que son las que van a ser el epicentro del desarrollo industrial. Y vamos a tener ciudades eh, como las capitales de las naciones latinoamericanas que van a tener casi que el 50% de su población en estas ciudades, mientras que va a permanecer el resto del territorio despoblado. Y va a ser bien particular eso. Eh, Ahora, estas transformaciones van a coincidir, el tema de la sustitución de las importaciones, el desarrollo industrial, que coinciden con ese crack del 29, van a devenir, a derivar en la deslegitimación de las ideas liberales que habían sido tan importantes en el siglo XIX. Y con eso van a encontrar entonces el surgimiento de una política de masas y el surgimiento de regímenes populistas. América Latina, que ya estuvo plagada de caudillos, ahora va a estar plagada de populistas. Eso va a hacer en cierto sentido que cambie el rol del Estado, porque el Estado va a intentar interpretar mejor va a intentar realizar una mejor distribución de las riquezas por medio de este populismo.
Y en todo este proceso de nueva industrialización, en todo este proceso político, va a surgir un nuevo actor social. Y va a ser la masa de los trabajadores urbanos, que ahora son quienes van a hacer la representación, o por lo menos en las manos del populismo. Aquí es donde va a estar la interpretación del pueblo. Eh, Ahora bien, América Latina va a haber un caso particular, ¿no? Y vamos a mencionar el caso de Cuba, porque este va a ser un caso de ruptura total con el antiguo orden que existía. Y la revolución cubana va a ser un asunto que va a ser exportado en América Latina. Nunca va a lograr tener, digamos, difícilmente va a tener la significación que tuvo para Cuba, pero estos valores revolucionarios que van a surgir con la revolución cubana van a encontrar, digamos, tierra fértil en el continente latinoamericano. Y van a encontrar tierra fértil en Latinoamérica porque va a ser un continente, una región que va a estar plagada de pobreza, de analfabetismo, de, de grandes desigualdades. Van a haber grandes desnutriciones, sobre todo desnutrición infantil, y va a haber mucha exclusión social. Entonces, América Latina se va a transformar en un excelente caldo de cultivo para estas ideas revolucionarias. Eh, Esto va a hacer que se convierta la revolución cubana en una referencia de los movimientos populares y sobre todo de las luchas sociales. De esta manera, América Latina va a tener un clima de ideas y movilización social que va a definir la segunda mitad del siglo XX. En algunos de los casos que podemos encontrar, han sido varios, pero algunos de los casos que vale la pena mencionar sobre cómo la Revolución Cubana tuvo un impacto en la región de América Latina es, por ejemplo, el caso de Chile, porque en Chile se va a intentar concretar por la vía de la elección popular y sobre todo respetando el marco institucional de la democracia liberal a través del proyecto de unidad popular que defendía Salvador Allende. Y va a lograr tener éxito. Eh, en otras regiones vamos a encontrar que no va a ser por la vía de la elección, sino que como lo fue en Nicaragua, la revolución sandinista va a llegar a través de la lucha armada y así como ocurrió en Nicaragua, pues la revolución armada va a ser un factor que de ahora en adelante va a ser un elemento palpitante en América Latina. De esta manera se va a alentar en gran medida lo que serán las guerrillas rurales y urbanas. Y esto va a ocurrir en muchas regiones. Va a ocurrir en Venezuela, va a ocurrir en Colombia, ocurrió en Nicaragua y va a seguir ocurriendo. Ahora, ¿qué ocurre? En el contexto global, el mundo se encontraba sumergido en un contexto de guerra fría. Y bajo esta concepción, el mundo se polarizó en dos grandes bloques que defendían, por supuesto, sus sustentos ideológicos. Y por un lado, vamos a encontrar el bloque soviético, que va a tener precisamente los valores revolucionarios, socialistas, comunistas, y por el otro, el bloque democrático, que es defendido por Estados Unidos. Ahora, en este contexto, el socialismo y el comunismo van a representar un riesgo y un reto importante para el bloque democrático. Y esto va a significar que Estados Unidos va a tolerar y va a apoyar las dictaduras que van a empezar a surgir en Latinoamérica con el fin
de garantizar una protección o un bloqueo contra ese comunismo y contra esos movimientos guerrilleros que van surgiendo en la región. De esa forma, todos estos intentos que van a surgir de, a raíz del ejemplo de la Revolución Cubana van a naufragar en las dictaduras de las Fuerzas Armadas que van a surgir en Latinoamérica, que en general lo que hicieron fue intentar construir un orden fundamentado en una ideología, en una doctrina de seguridad nacional, precisamente porque el comunismo se veía como un riesgo, como un peligro para la región, y esa va a ser la visión que va a propiciar a Estados Unidos y que va a tolerar. Cuando evaluamos casos más puntuales, vale la pena destacar el caso de Chile. También destacaremos más adelante el caso de Venezuela, ¿no? Pero el caso de Chile, eh, a diferencia del caso de Venezuela, va a ser particular, porque a diferencia de Venezuela, Pinochet va a tener dolientes. Pinochet va a instaurar una dictadura precisamente derrocando a Salvador Allende y va a ser una dictadura de derecha. Entonces, nos paramos acá en el caso de Pinochet porque queremos ver cómo van a surgir las transiciones democráticas. Y quizás en el momento en el que se encuentra Venezuela actualmente, siempre vale la pena hacer un énfasis en las transiciones de gobierno. Fíjense que para la transición democrática del régimen de Pinochet se buscó una democracia sin apellidos. Es decir, los movimientos de oposición en Chile tuvieron que desprenderse de los adjetivos de la democracia, los temas de democracia social, democracia cristiana, democracia bolivariana, democracia, etcétera, van a hacer un impedimento y necesitan es buscar la instauración de una democracia sin adjetivos y sin apellidos. En el caso de Chile, la experiencia del exilio que vivieron los líderes, que vivieron los partidos políticos, va a ayudar a que esos partidos políticos logren conciliar sus posiciones y evitar desprenderse y depredarse unos con otros. Y ese va a ser un elemento importante porque la oposición primero tuvo que pasar por un proceso de autocrítica y de conciliación para poder luego hacer frente al régimen de Pinochet. Uno de los problemas que estaba en este periodo fue el tema del consenso económico, ya que se dieron cuenta y vencieron el mito de que el capitalismo no funcionaba en países subdesarrollados, y en gran medida ese fue uno de los grandes éxitos de Pinochet, porque al instaurar una dictadura de derecha, capitalista, y tener éxitos importantes económicos, va a desmontar una cantidad de mitos dentro de la sociedad chilena. ¿Y cuál va a ser el reto que enfrentaron los democráticos, los partidos demócratas que están en oposición al régimen de Pinochet? Llevar a la población la idea de cómo se va a enfrentar un régimen militar si la economía está funcionando perfectamente. Entonces, tuvieron que verse en la necesidad de darle continuidad a la política económica que se estaba generando, que había propiciado Pinochet, pero agregando políticas sociales que mitigaran el peso del capitalismo. En ese sentido, van a buscar darle un respiro a la sociedad a través de una economía mixta que tuviera una gran responsabilidad social. En Chile vamos a tener entonces un caso de despolarización porque van a necesitar estos intentos de transición, van a necesitar cambiar el discurso para propiciar el diálogo, ya que la confrontación en los términos
sobre todo por los adeptos de Pinochet, no propiciaban el cambio. Recuerden que el Pinochet va a tener sus dolientes y va a tener sus adeptos. Y esa necesidad de cambio de verbo hacia una despolarización va a permitir que a través del diálogo se den garantías dentro del régimen de los militares. Porque ¿qué ocurre? La democracia chilena va a tener que pactar con la cúpula militar de Pinochet. Y la oposición se va a tener que ver en la necesidad de aceptar el alto precio de que las Fuerzas Armadas no sean juzgadas por sus violaciones de derechos humanos. Con estas, digamos, características, Chile logró consolidar una transición democrática luego de la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora bien, ¿qué está pasando en Venezuela en el siglo XX? Primero, es necesario recordar que desde inicios de siglo, Venezuela descubre el petróleo, o por lo menos se descubre que Venezuela es un país rico en este producto. Y eso va a hacer que Venezuela no se vea en la necesidad de industrializarse. De cierta forma, el petróleo va a secuestrar la economía venezolana y cuando surge, por ejemplo, el caso del crack del 29, quien va a sufrir las consecuencias van a ser los otros rubros que tenía Venezuela, sobre todo los rubros agrícolas. Pero el petróleo entonces se va a ver como una respuesta ante las crisis. Y Venezuela desde entonces se va a decantar por ser un país rentista, monoproductor, dependiente de su renta petrolera. Como ya habíamos visto en la clase pasada, hasta el general Juan Vicente Gómez, empezaremos ahora con lo que fue su sucesor, que fue Eleazar López Contreras. ¿Y qué ocurre en este periodo? Durante el periodo de Eleazar López Contreras, vamos a ver que este político va a comprender la necesidad de cambio del sistema gomecista. Él va a darse cuenta va a ser receptivo ante las demandas populares de la sociedad, porque comprende que el sistema político no es solo el gobierno, sino que también está integrado por la sociedad civil. Entonces Eleazar López Contreras no va a tener una prensa oficial, él va a permitir el surgimiento de partidos políticos, cosa que estaba prohibida, pero una de las cosas más importantes que va a surgir durante el gobierno de Eleazar López Contreras va a ser el programa de febrero. Porque el programa de febrero va a ser el primer plan de nación en Venezuela y este plan va a contener elementos liberales, pero también elementos sociales. Así va a ser, de esta manera va a ser una combinación, va a combinar lo que fue la premisa de estimular la migración con el cuidado de la población, la lucha contra el analfabetismo y las enfermedades endémicas que tenían plagada a Venezuela. Entonces, con esto, el plan de febrero, como plan de nación, va a esbozar una cantidad de políticas asistencialistas. Y entonces vamos a ver que va a surgir la idea de un Estado promotor e inversor. Va a ser un Estado que va a invertir en la sociedad. El programa de febrero va a admitir la crisis del liberalismo y por eso va a buscar la protección de la industria, pero más importante, del obrero, porque recuerden que en este periodo el obrero va a ser el nuevo actor social, sobre todo en este siglo. En este proceso, el ejército va a dejar de ser un elemento de preservación personalista del poder, como sí lo fue con Gómez, sino que
va a ser simplemente utilizado como un elemento que garantice la estabilidad de la república. Y de esa manera, entonces el ejército se va a ver desde un sentido paternalista y tutelar. Y entonces vamos a encontrar que Eleazar López Contreras va, va a de hecho ser una suerte de reformista de lo que fue el régimen gomecista. Y luego de Eleazar López Contreras, su sucesor, que también va a tener su origen en las Fuerzas Armadas, va a ser Isaías Medina Angarita. Y Isaías Medina Angarita va a, que además no se le puede catalogar como un dictador, porque Isaías Medina Angarita va a llegar por elecciones, que además van a estar avaladas por una oposición, porque en el momento en el que los partidos políticos digamos, corren en una carrera electoral con Isaías Mina Angarita, lo que están haciendo es legitimar el sistema. Así que Isaías Mina Angarita no puede ser catalogado como un dictador, además porque en su periodo presidencial va a existir una gran apertura política. Él va a darle continuidad a ese proceso de apertura que había tenido Eleazar López Contreras, pero en unos nuevos sentidos. Sobre todo porque Isaías Mina Angarita va a ampliar las libertades públicas, va a garantizar la legalización de los partidos políticos. Durante este proceso, además, va a haber un desarrollo económico bajo el tutelaje del Estado. Y este es un punto importante, porque hasta este punto que de hecho empieza con López Contreras, pero que va a haber, digamos, su culminación con Isaías Mina Angarita, lo que estamos experimentando realmente es un fin del liberalismo. Un liberalismo que precisamente recuerden que Venezuela va a iniciar como república liberal. Y acá ya se está desmontando la idea de que tiene que ser una estructura liberal, sino que vamos cada vez más a profundizar en una idea de un Estado tutelado, de un Estado interventor, de un Estado que va a tener una presencia importante en la sociedad. La intención de Isaías Mena Angarita durante su gobierno era elevar el nivel intelectual, moral y económico de los venezolanos. Y eso es importante cuando estamos hablando de lo que es la antropología cultural, ¿no? Porque los valores que él va a reconocer necesarios en la sociedad venezolana son estos. Recuerden que hasta este momento gran parte de la población era analfabeta. Y ese va a ser un problema que no se va a terminar de solventar, sino hasta la llegada de los partidos políticos democráticos en 1900, luego de la caída de Pérez Jiménez. Pero con Isaías Minangarita ya surge esta necesidad. Lo cierto es que durante este proceso, y esto va a ser un tema importante, eh, con Isaías Minangarita va a haber un intento de transición democrática. Ya Isaías Minangarita nos ha demostrado su vocación democrática a pesar de ser un líder militar. Pero este intento de transición democrática que va a verse frustrado porque la figura que gozaba con la aprobación de los militares, de los civiles y de los partidos políticos, que era Diógenes Escalante, va a sufrir un episodio de locura y no va a poder ejercer el, el poder. Y de esta forma la transición democrática va a quedar bloqueada en Venezuela. Y lo que va a ocurrir entonces es que Isaías Mina Angarita va a ser víctima de un golpe de Estado cívico-militar. Y este golpe de Estado lo van a realizar principalmente porque había un gran descontento desde las filas militares hacia Isaías Mina Angarita, porque Isaías Mina Angarita tenía una vocación civilista y en ese sentido él le había quitado grandes beneficios a los militares y había descuidado el tema de los salarios, de los ascensos, etcétera, y había un gran descontento desde las filas militares. Sin embargo, si evaluamos, si evaluamos el periodo
de Isaías Minangarita. Este golpe de Estado va a surgir apenas 6 meses antes de que él termine su periodo. Y luego entonces vemos que realmente el golpe de Estado no se le está dando a Isaías Minangarita, sino que es un golpe de Estado porque existen miedos del retorno de Eleazar López Contreras a la escena política, quien luego del episodio de locura de Diógenes Escalantes es quien va a tener las elecciones básicamente garantizadas. Ahora, este fue un golpe de Estado cívico-militar. Cívico-militar porque Acción Democrática va a tener presencia dentro de este, va a tener una participación en el golpe militar, pero su participación va a ser simplemente de imagen, porque el golpe lo van a dar los militares. Acción Democrática, como partido político, va a estar dentro de esto por la necesidad que tenía el cuerpo militar de darle una justificación y una legitimidad desde el punto de vista civil. Y en este proceso entonces vamos a ver que va a existir lo que se conoce luego como el trienio democrático reformista. Luego del golpe cívico-militar y de la conformación de una junta de gobierno eh, también integrada por representantes del cuerpo militar y de las asociaciones civiles, vamos a tener el trienio democrático reformista, mal llamado además trienio ADECO. Durante este proceso se va a buscar crear un Estado docente. En este momento la educación va a encontrar un elemento político y va a ser utilizada como un elemento de ciudadanía. Y esto por supuesto va a venir desde estas filas de Acción Democrática, porque bien recordemos que los que fueron los representantes de los partidos políticos de la época, ¿no? Acción Democrática, URD, COPEI, van a ser aquellos jóvenes que participaron en los carnavales de la generación del 28, que van a encontrar una manifestación política luego de la muerte de Gómez, gracias a la apertura que empiezan a hacer López Contreras y Isaías Minangarita, y que finalmente van a encontrar un acceso al poder en estos golpes militares que ocurren. Pero como ellos tienen una tradición civilista, entonces la educación va a ser importantísima. Pero además, durante este trienio reformista, la soberanía se lleva de nuevo a la ciudadanía y entonces vamos a tener que va a existir una democratización del poder, cosa que a pesar de que con Isaías Menangarita habían elecciones, todavía no estábamos hablando de elecciones eh, universales, un sufragio directo, y eso es lo que va a introducir el trienio democrático reformista. Una nueva faceta de la democratización del poder a través de una convocación de elecciones por sufragio universal, directo y secreto. En este proceso se va a incorporar además una suerte de reformas al Estado y van a ser además van a incluir reformas que vayan a limitar la discrecionalidad del uso de las arcas nacionales, que antes estaban a completa disposición de quienes ejercieran el poder. Además se va a crear la Corporación Venezolana de Fomento. Acuérdense que en este periodo, esta nueva actor social, que son las masas trabajadoras, van a ser absolutamente importantes. Y con la Corporación Venezolana de Fomento, lo que se va a hacer es que se va a involucrar al empresariado en la formulación de la política económica nacional. Y esto va a permitir que desde el Estado se den ayudas, créditos y sobre todo la protección de la industria nacional. Con ello, eh, va a verse un proceso de desarrollo de la industrialización y entonces Venezuela va digamos, a abrazar la idea de la sustitución de importaciones para diversificar la economía. Todo esto va a permitir el desarrollo de la actividad sindical con el objeto que la fuerza obrera pueda mantener un diálogo con los patronos empresarios.
Así, la educación y la organización sindical se van a transformar en herramientas políticas. Sin embargo, este trienio reformista democrático va a ser víctima de otro golpe de Estado. Y entonces vamos a ver eh, el resurgimiento del militarismo en Venezuela en la figura de Marcos Pérez Jiménez. Con Marcos Pérez Jiménez se va a desarrollar el nuevo ideal nacional. Y este nuevo ideal nacional va a estar basado en un gobierno militar que va a desarrollar al país por medio de la seguridad y defensa de la infraestructura y de las industrias estratégicas. Con Marcos Pérez Jiménez van a surgir precisamente la industria estratégica nacional de lo que sería el hierro, el aluminio, etcétera, pero además el desarrollo de la infraestructura, las obras. Yo quiero hacer un paréntesis en esto para desmentir algunas de las cosas que hemos aprendido, ¿no? Porque es muy usual tener la idea de que Marcos Pérez Jiménez construyó todo en Venezuela y que todas las obras dignas a ser recordadas fueron obras de Marcos Pérez Jiménez, pero esto es una gran mentira, porque además la gran mayoría de las obras de Marcos Pérez Jiménez van a estar eh, focalizadas en la capital, mientras que el resto del país va a estar en una condición absolutamente precaria. Y sobre todo que al ser una dictadura militar, Marcos Pérez Jiménez va a tener la astucia de hacerse una gran publicidad de sus obras, por lo cual va a ser grandemente recordado por ellas, incluso cuando los gobiernos que le van a suceder van a tener tantas o más obras que las que tuvo Marcos Pérez Jiménez. Eh, durante este periodo, Marcos Pérez Jiménez va a desarrollar un régimen dictatorial cruel y represivo que va a desconocer a los partidos políticos. Y, sin embargo, en todo este proceso de intento de desarrollar al país a través de las industrias estratégicas, Marcos Pérez Jiménez no va a atacar los problemas reales de la sociedad, es decir, la pobreza, la educación y la salud. ¿Y cómo se combate la dictadura en Venezuela? Hay que entender primero que los partidos políticos venezolanos tuvieron que irse al exilio. Y lo que quedó en Venezuela de esos partidos políticos tuvo que actuar en absoluta clandestinidad. Ya para 1977, para 1957 se va a crear lo que se va a llamar la Junta Patriótica. Los partidos venezolanos van a tener que pasar por un proceso de reflexión y autocrítica, porque además ellos se encontraban en un proceso de pugna unos contra otros, que no permitió que pudieran atacar de forma concreta al régimen. Y no es sino a través de su acción en la clandestinidad y de su unificación a través de la Junta Patriótica que ellos van a lograr actuar de forma conjunta y unísona contra la dictadura. Pero además en este proceso eh, hay un descontento militar. Y así como ese descontento militar, va a haber factores importantes de la sociedad civil que van a oponerse de forma muy rotunda al régimen de Marcos Pérez Jiménez. Y ese va a ser la iglesia y el empresariado. Y la iglesia y el empresariado entonces van a estar apoyando además a estos partidos políticos. Pero así como estaban la iglesia y el empresariado, también va a haber grandes enfrentamientos y manifestaciones estudiantiles que luego, finalmente, para el plebiscito convocado por Marcos Pérez Jiménez, lo que va a poner en evidencia va a ser un gran descontento por parte de la sociedad civil que va a ser capitalizado dentro de las filas militares que también están descontentas y finalmente
va a lograr haber una acción conjunta con esta Junta Patriótica que va a darle legitimidad a estas acciones militares que van a terminar por derrocar a Marcos Pérez Jiménez. Derrocado Marcos Pérez Jiménez, entonces el reto va a ser cómo consolidar una democracia que no sea presa de otros golpes militares, otros golpes de Estado, como ya hemos venido demostrando que, que ha ocurrido. La fragilidad de la democracia venezolana. Y la respuesta fue una democracia pactada. Esta democracia tuvo la necesidad de crear un orden político estable y democrático a través de lo que se conoce como el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo va a ser el momento inicial en el que se va a establecer por primera vez un orden político y estable en Venezuela. Y eso va a ser así porque en el Pacto de Punto Fijo se va a establecer un programa mínimo común de gobierno de los distintos partidos políticos, de forma tal de que la carrera electoral y política, por lo menos a pesar de las diferencias en los partidos, el desarrollo del país pudiera tener un mismo norte, y esto va a evitar la depredación de los partidos. Con el Pacto de Punto Fijo se van a fijar reglas de juego democrático basadas en el respeto y en la negociación para resolver los conflictos. Pero el Pacto de Punto Fijo va a tener sus limitaciones, porque durante este Pacto de Punto Fijo no va a estar incluido lo que sería el Partido Comunista, que va a ser absolutamente excluido. Y así como fue excluido del Pacto de Punto Fijo, eso va a implicar también su exclusión de la participación política. Y al no encontrar un acceso a la política a través de los mecanismos institucionales, se va a generar entonces una ola de movimientos guerrilleros en Venezuela que van a ver su pacificación solo cuando luego el presidente Rafael Calderas termine abriendo el acceso al juego político democrático. Durante este periodo de democracia pactada, vamos a ver que se va a dar una masificación de la educación. Y esa masificación de la educación va a traer consigo, o sea, va a ser en sí misma un medio de movilidad social. En este periodo, además de esa masificación educacional, va a haber una política intensa de salud y saneamiento de la población, ya que la población venezolana era víctima de endemias y de enfermedades endémicas. Los índices de mortalidad infantil eran altísimos. De esta forma, entonces va a generarse lo que sería una construcción de, por decirlo así, obras invisibles, que no van a tener, digamos, la publicidad que sí tuvieron las obras de Marcos Pérez Jiménez, pero que van a ser absolutamente necesarias para lograr el desarrollo de un país, como lo va a ser la instauración de cañerías y tuberías que transporten agua, el acceso a aguas limpias, etcétera. Este proceso además va a verse acompañado de una reforma del Estado, ya que pasados 20 años se dan en la población venezolana una gran cantidad de demandas por mayor participación, y así eh, el Estado tiene que reformarse para permitir que los alcaldes y los gobernadores pasen a ser electos por el pueblo. En este periodo, como bien lo hemos explicado, Venezuela va a estar presa del rentismo petrolero. Y una de las cosas importantes que va a surgir en este periodo entonces va a ser la nacionalización del petróleo. La nacionalización del petróleo además va a ser vista como un factor
importante, estratégico, no negociable por parte del Estado, ya que no podían permitirse que las riquezas nacionales, además de una nación que dependía absolutamente de ese rubro, estuviese en manos de compañías transnacionales. De esta forma, la nacionalización del petróleo va a ser un movimiento estratégico necesario por parte del Estado, que es absolutamente dependiente de esta riqueza, porque aún no se han generado las condiciones, no se ha generado una industrialización general extensiva en el territorio nacional. En todo este proceso, Venezuela va a estar presa de políticas populistas que van a estar soportadas precisamente por lo que sería los precios del petróleo. Y en esto, esta democracia pactada que a un inicio tuvo unas grandes, digamos, unos grandes logros para la sociedad, va a encontrar una suerte de estancamiento por el propio sistema populista de conciliación que tenía. Esta democracia pactada tuvo que encontrar un sistema de conciliación para evitar que fuese de nuevo interrumpido el orden constitucional y político por estos golpes de Estado y grupos insurgentes. Pero entonces ese sistema de coalición lo que va es a derivar, y sobre todo por el rentismo petrolero, va a derivar a una gran cantidad de mecanismos clientelares, macrosociales, que va a hacer que el Estado se convierta en un Estado empresario, dinamizador, sí, pero regulador de la empresa privada, y va a estar combinado con políticas públicas de contenido social que, que no hace sino comprar la estabilidad institucional de la democracia. Y una vez que este modelo se agote, va a tener grandes demandas por parte de la sociedad que no va a encontrar mayor credibilidad. Y esto va a hacer entonces que en Venezuela surja un elemento importante y definitorio para lo que sería la vida política de ahora en adelante en Venezuela, que sería la antipolítica, el sentimiento del rechazo hacia los políticos. Eh, en este proceso, digamos, hay que hacer un paréntesis en lo que fue quizás uno de los movimientos, uno de los acontecimientos más importantes para la democracia venezolana, que fue el Caracazo y luego eh, acompañado de una serie de intentos de golpes de Estado al régimen democrático. Durante, vamos a hacer primero una parada estratégica en el Caracazo. Durante el Caracazo, la realidad a la que se enfrentaron este proceso, estamos hablando de hecho del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y a lo que se enfrentó el gabinete ministerial de Carlos Andrés Pérez era que la situación económica y financiera del país era mucho más grave de lo que se habían imaginado, por lo que se van a decretar una cantidad de medidas conocidas como el paquete económico, que van a incluir la maxi devaluación de la moneda venezolana y que el 27 de febrero de 1989 va a haber lo que sería el surgimiento del Caracazo. Pero hay que tener algo bien claro. El Caracazo no fue un tema que surge por las medidas de Carlos Andrés Pérez, sino que fue una acumulación de problemas no resueltos por esa democracia populista que, sumergida en el rentismo, no quería tomar los cambios necesarios. Y Carlos Andrés Pérez va a intentar realizar esos cambios, y los cambios que él intenta emprender van a tener un costo político. Eh, una de las cosas que vale la pena destacar como importantes es que durante este periodo de Carlos Andrés Pérez, por primera vez en aproximadamente eh, 25 años, 27 años,
por primera vez se decreta libertad económica en el país. El país estaba bajo un sistema de proteccionismo de las élites que se habían conformado, las élites económicas. Y Carlos Andrés Pérez va a emprender una cantidad de reformas del Estado que, entre otras cosas, prevén el aumento de la gasolina, la libre convertibilidad de la moneda, la implementación del IVA, entre otras. Eh, Carlos Andrés Pérez entonces va a encontrar no solamente en, en la élite política cierto rechazo ante esta reforma, sino que también la va a encontrar en la élite económica. Y finalmente va a tener entonces varios intentos, dos para ser precisos, dos intentos de golpes de Estado. Estos intentos de golpe de Estado van a ver entonces concretado, digamos, el triunfo de la antipolítica, porque no solamente se va a transmitir de forma nacional a lo que serían los golpistas del momento, sino que además la élite política del momento, particularmente lo que sería el expresidente Calderas, que se está jugando en este momento una reelección, va a realizar un discurso absolutamente antipolítico, en lo que básicamente lo que le está dando a entender a la sociedad venezolana es que el intento de golpe de Estado estaba absolutamente justificado. Y en este movimiento lo que ocurre es que Calderas va a obtener el visto bueno de la sociedad, va a obtener un triunfo en unas próximas elecciones, pero el futuro político venezolano va a estar sellado, porque al momento en el que Acción Democrática, que es el partido político de Carlos Andrés Pérez, le da la espalda a Carlos Andrés Pérez y deja que lo destituyan, y en el momento en el que COPEI apoya estos movimientos de intentos de golpe de Estado, lo que hicieron estos partidos fue sellar su propio destino y liquidarse en la política venezolana. Y desde entonces el rechazo a la política va a ser generalizado. El secuestro del petróleo a la economía venezolana entonces no va a desaparecer, sino que va a seguir profundizándose cada vez más. Y vamos a tener luego, incluso en el periodo de Chávez, lo que sería un Estado que va a generar dependencias de la sociedad, que van a simplemente depender absolutamente de lo que son los subsidios del petróleo para poder subsistir. Y esto va a generar un modelo de dominación política de la sociedad. Eh, Discutiremos entonces en otras ocasiones lo que, y quizás con más detalle, lo que son otros procesos históricos, culturales de Venezuela. Y esperemos que este repaso por el siglo XX haya sido ilustrativo, eh, si bien no se hizo énfasis en todos los detalles porque habría tomado muchísimo tiempo. Esperemos que se hayan abarcado los puntos importantes a destacar de la política no solamente venezolana, sino del contexto regional latinoamericano. Hasta otra oportunidad.